vamos continuando porque la verdad que estamos teniendo un nivel de acceso a la información realmente increíble. Quiero agradecerle también a Adriana Ferreira, que ahí nos está acompañando firme, todo el tiempo. La verdad que muchas gracias, Adri. Estamos haciendo un repaso, pero un barrido por caso tras caso, y estamos enterándonos de cosas que están saliendo a la luz por primera vez. Bueno, quiero comentarles que, como decía, y como todos los años, el año pasado hemos tenido siempre énfasis en el eje de la comunicación a través del abordaje periodístico, de la comunicación en la producción audiovisual, que es lo que intentamos bajo todo punto de vista, porque como recién acaba bien específicamente de presentar Gladys Espinosa, y que acompañó un poco también Jorge Pérez con sus experiencias de campo, la fuente fundamental, porque muchas veces, y acá quiero tomarme una licencia para decir algo y dejar claro, más allá de todo esto, es interesante evaluar el trabajo en equipo, porque claramente, de no persistir el trabajo entre muchas partes, como bien se está exponiendo, difícilmente se puede arribar a estas conclusiones, porque son búsquedas que requieren especializaciones, que requieren tiempo, saber dónde buscar, porque las fuentes que ustedes van conociendo, no es que uno se pone en la computadora y dice, a ver, bueno, quiero saber de dónde salió este satélite, quién lo lanzó. No, requiere mucho tiempo de explorar, de capacitarse, de aprender. Lo que le decía, que estamos explorando todas esas fuentes que nos traen un nivel de conocimiento que antes no teníamos acceso. Por lo cual para mí es muy importante presentar al próximo expositor, al próximo expositor que es un explorador de las fuentes, tiene un espíritu, bueno, todos lo conocen, es el director de La Señal, Ciencia y Misterio, que todas las noches nos propone que pensemos y que analicemos desde la justa medida todo lo que es la información que va arribando. Voy ahora a poner la vista entera para que lo vayamos ubicando. Aquí lo veo bien sentadito en su sillón. Lo voy a convocar. Me refiero a Fernando Silva Hildebrand, que lo conocemos, hoy lo vemos ya tan consolidado y con mucho potencial por delante, pero hace muchos años que lo conocemos a Fernando, cuando era más chico, que exploraba con sus novelas, sus cuentos fantásticos, y se adentró en el mundo de todos nosotros, y lo descubrimos un gran escritor, que lo es, y que en algún momento nos va a sorprender, y créanmelo que va a ser en muy poco tiempo con un bestseller, porque realmente tiene una calidad en su escritura que es tremenda. Son de esos autores que escriben y que cuando tomás el libro no parás de leerlo hasta que lo terminás. Bueno, sin más, quiero presentarles a la voz, no voy a poner la voz crítica, pero sí la voz profunda de los temas del misterio. Hoy le pedimos que haga un desarrollo sobre lo que es la agenda nacional en relación a la agenda internacional y la exploración de las fuentes. Así que te damos la bienvenida, querido Fernando, al 5º Congreso Internacional. Para nosotros es una gran alegría con mamá tenerte como protagonista, y esperamos que en el próximo también nos acompañes como expositor en carne y hueso, ahí para abrazarnos en el calor de la gente. Claro que sí, Andrea, voy a estar, claro que sí. Me meto a hablar porque veo que hubo otro microcorte por allí. Y nada, muchísimas gracias. Formo parte del Congreso, así que les doy la bienvenida a los que se están enganchando en este momento al 5º Congreso OVNI Internacional de Victoria. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand, soy el director de La Señal Ciencia y Misterios, un programa que se emite todos los jueves con regularidad a través ahora de mi canal de YouTube, pero comenzamos en radio con Miguel Ángel Pumilla hace ya unos 6 años. Y bueno, el equipo ha ido cambiando, siempre se va reformando, pero eso quiere decir que es un medio que está vivo, un medio que está funcionando. Yo lo que voy a tratar de presentar en esta tarde-noche
es básicamente la idea de lo que estaba presentando recién Andrea, o lo que decía recién Andrea, entre estos pequeños microcortes, que es tratar de encontrar la agenda, no sé si escondida, pero la agenda real de la cuestión de los objetos voladores no identificados, tanto en el marco internacional como en el marco nacional, la búsqueda de fuentes, la importancia de la búsqueda de fuentes y lo necesario que es para que comprendamos qué es lo que sucede con la realidad. Soy crítico, pero creo que soy crítico a un nivel sano. No soy una persona descreída, tengo mis buenas razones y las he contado para pensar que existe mucho más en nuestra realidad que lo que alcanzamos a ver todos los días. Y de esta manera es que trato de moverme, ¿no? Por un camino que lo llamo el camino amarillo, el camino del mago de Oz, un camino intermedio en el cual no tengo por qué creer a pies juntillas en nada y tampoco tengo por qué descartar absolutamente nada, sino buscar información que intente corroborar o descartar, sea lo que salga, un evento o el otro. Y en el camino te vas encontrando con muchísimas cosas. Antes de comenzar, quiero desearle un enorme feliz cumpleaños a Silvia. Feliz cumple, mamá OVNI. Esto corresponde hoy, como ya saben, y anoche comenzamos con eso en el programa, en un especial que hicimos sobre el primer día en la señal, y lo tuvimos a Silvia, le deseamos feliz cumpleaños, y bueno, ahora por supuesto, en este congreso, que espero, sí, realmente estar algún día sobre el escenario y poder contarles un poquito más de cerca todas estas cosas en Victoria. Ya lo vamos a poder hacer dentro de muy poquito, así que nada, estamos enfocados en eso. Pero ahora nos vamos a meter con lo que nos interesa. Hay varias maneras de tomar esto, lo podemos considerar de muchas formas diferentes. Voy a tratar de ser lo más claro posible y lo más claro posible también con la pantalla, porque no soy muy ducho en Zoom, así que ustedes me van a ir ayudando y me van a ir contando qué es lo que les parece, si están viendo, si están escuchando los videos, porque aquí van a encontrar algunos videos y van a encontrar algunas cositas interesantes. A ver, desde la caída de objetos voladores, porque estamos hablando de UFO Crash, hasta el recupero de fuentes que son importantes. Esa es la idea de lo que vamos a hablar hoy. En los últimos 24 meses, los objetos voladores no identificados han pasado de estar muertos y enterrados a estar otra vez en la primera plana de grandes periódicos, de grandes noticieros y cadenas noticiosas alrededor del planeta. Resurgieron cual ave fénix de entre las cenizas de la incredulidad, de las historias a veces diagramadas y diseñadas para aparecer en algún documental, en algún canal o en alguna presentación, y que dejaban a todos con la sensación de que nos estaban vendiendo pato por gallareta. Siempre, desde el punto de vista del periodismo, los objetos voladores no identificados tuvieron un lugar importante. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve como un hecho periodístico, por supuesto que tratar de comprender qué es lo que sucede para contar una historia y que esta historia llegue lo más impoluta posible a la mayor cantidad de gente posible, bueno, es una de las partes tan bonitas de nuestro trabajo los que nos dedicamos a esto. Resulta que durante los años 60, 70 y 80, este auge de los objetos voladores no identificados tuvo su respuesta en el periodismo. Sin embargo, los medios de comunicación en aquella época lo retrataban de diferentes maneras, como ocurre incluso hoy en día. Algunos mostraban sorpresa, otros medios mostraban tapas teñidas de un amarillismo puro, y la investigación concienzuda también estaba incluida en algunos de estos medios de comunicación, algunos más pequeños, otros más grandes, otros internacionales, que mostraban retazos de una realidad de objetos voladores no identificados. Quizás uno de los últimos grandes informes sobre ovnis, sobre aterrizajes de extraños aparatos y, por qué no, de humanoides, fue aquel difundido por la agencia TASS en el año 1989 con el ovni de Vorones. Un ovni muy particular, un aterrizaje muy especial, en un momento, yo diría, neurálgico del cambio de la Unión Soviética hacia la Rusia que conocemos hoy en día. Algo que mi amigo Javier Sierra, que lo vas a ver en unos minutos,
estuve reinvestigando hace ya un año para la serie Otros Mundos, y que estuvo como buen periodista tratando de desarmar la historia para encontrar cuáles eran los puntos que podían hablarnos del aterrizaje de un aparato con extraños ocupantes y cuáles eran los puntos que podían hablarnos de otra historia, una historia que estaba más relacionada con el interés del gobierno ruso en ese momento por distraer la atención de los grandes problemas que estaban teniendo a nivel institucional. El tema es que, como todo aquello que tiene un auge, en algún momento cae. Y resulta que las historias, quizás las más bizarras, presentadas prácticamente en programas de chimentos en la televisión, terminaron por generar una idea de que el que hablaba de ovnis estaba hablando de cosas que únicamente podían ir en un programa de variedades y para reírse un rato. Durante los años 90, gran parte de toda la década del 2000, el tema de la información respecto al fenómeno ovni pasó por medios especializados, programas de radio, revistas, algunas revistas muy preparadas y muy específicas, como Año Cero, como Más Allá, como las propias revistas argentinas también, ¿no? Como Cuarta Dimensión. Algunos programas de radio que tenemos que destacar, por supuesto, el de Visión OVNI en su momento, con Andrea y Silvia Pérez Simondini, también, por supuesto, el de Código OVNI con Daniel Valverde y Jorge Marrón, en el caso de Argentina, en el caso de España, el famoso y gran Milenio 3 de Iker Jiménez, del cual tengo la suerte y el honor de haber formado parte en varios años de sus últimas temporadas. Bueno, todos estos medios convergieron para mantener viva la información respecto a un tema que en realidad nunca cesó, pero que sí se fue diluyendo desde el punto de vista de lo periodístico. ¿Por qué? Porque es real que encontrar las fuentes de estos casos significa un gran problema. Y el gran problema es que siempre nos quedamos con el relato, con la impresión, con la idea de un testigo respecto a algo que sucedió cuando no estábamos presentes. Para el periodista es muy difícil, porque no podemos dar fe al 100% de que lo que hayan visto o que les haya sucedido sea como ellos narran, ya no porque estén mintiendo, sino porque en definitiva la memoria y la experiencia son muy particulares, muy plásticas, muy maleables y pueden jugarnos malas pasadas. Uno de los ejemplos más sencillos es el siguiente. Cuando, por ejemplo, le preguntamos a un forense criminalista de un homicidio culposo, como puede ser un accidente de tránsito, cuáles son los testimonios de los testigos de este accidente de tránsito, te va a decir, bueno, ese es un problema. Por eso la rama forense de la criminalística ha desarrollado en los últimos años una subrama que es una subrama psicológico-psiquiátrica que busca analizar desde las neurociencias el testimonio de los experimentadores, de los testigos, para ser redundantes. ¿A qué voy con esto? A que cada una de las personas que ve un accidente de tránsito y que no está implicada directamente, tiene una historia diferente para contar. Todos lo ven desde una manera diferente. Ni hablar cuando estamos hablando, cuando estamos viendo un evento tan extraño que podría significar o no la presencia de la visita de extraterrestres, de realidades interdimensionales que se superponen, de universos paralelos a los que tenemos acceso ante ciertos estados alterados de conciencia. Imagínense el problema que es para un periodista tratar de tener no solamente fuentes confiables, sino también pruebas para contar una historia. El tema es que es bastante difícil definir de qué se habla, pero resulta que hay cosas que a veces ayudan, que no son necesariamente lo que buscamos, quizás los que estamos reunidos en un congreso como este, pero que son muy interesantes. Algo que sucedió el 27 de abril de este año ha devuelto, yo les decía, en los últimos 24 meses, los objetos voladores no identificados fueron tomando los titulares de los grandes medios de comunicación alrededor del planeta. ¿Por qué? Porque el Washington Post y tantos otros periódicos han publicado en sus sitios como en papel
historias relacionadas a objetos voladores no identificados que de pronto estaban más o menos siendo reconocidos por actores del Pentágono. Repito, por actores del Pentágono. Se habían liberado unos videos muy interesantes, unos videos que nosotros podemos, por supuesto, considerar que son reales o no, pero que allí estaban y que estaban levantando mucha bulla, ¿sí? El Pentágono, creo que allí estamos viendo todos el Pentágono, esta imagen del Pentágono. El Pentágono estaba de a poco y no oficialmente, porque necesitábamos una imagen oficial para entender que de esto se trataba, de una desclasificación real, estaba de a poco abriendo las puertas a través de voceros que hablaban con bloggers, contándoles que sí, que había algo de real en estos videos tan extraños. Unos videos, en definitiva, que nos han traído, como esto que estamos viendo aquí, nos han traído muchas incógnitas. Estos videos parecían ser del Pentágono, pero nadie estaba del todo seguro, hasta que de pronto, en abril, insisto, en abril, nos encontramos con una confirmación por parte del Pentágono que es muy interesante y que nos habla a todas luces, de que aquí estamos frente a algo que debe ser tomado en cuenta. La verdad es que el 27 de abril, cuando el Pentágono de pronto pone sobre la mesa la idea de que todos estos informes pueden llegar a ser reales, bueno, a más de uno se nos llenó la cabeza de preguntas. El informe decía liberación inmediata, declaración del Departamento de Defensa sobre la publicación de videos históricos de la Marina. El Departamento de Defensa ha autorizado la publicación de 3 videos de la Marina sin clasificar, uno tomado en noviembre de 2004 y los otros 2 en enero de 2015, que han estado circulando en el dominio público, luego de liberaciones no autorizadas en 2007 y 2017. La Marina de los Estados Unidos reconoció previamente que estos videos que circulaban en el dominio público eran, de hecho, videos de la Marina. Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible y no afecta ninguna investigación posterior de incursiones militares en espacio aéreo por fenómenos aéreos no identificados. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Qué interesante estos videos. ¿De dónde salen estos videos? Es una historia muy larga que les voy a narrar en apenas 5 minutos. Resulta que este video tomado en el año 2005, primero conocido como F4, apareció por primera vez el 4 de febrero del año 2007 en un foro norteamericano dedicado a estas cuestiones que se llama Above Top Secret, ¿sí? Este foro presentaba en ese momento la publicación de un usuario que se llama, o se hacía llamar, The Final Theory. Aquí lo estamos viendo. La primera publicación de este usuario era intrigante, pero decía, como está resaltado aquí, I don't have any footage, sorry. O sea, estaba diciendo, no tengo ningún video, discúlpenme. Sin embargo, esto sucede el 3 de febrero de 2007. Al día siguiente, aquí lo están viendo, el 4, resaltado con rojo, 4 de febrero de 2007, el mismo usuario, usando un léxico totalmente diferente, presentaba este primer video de objetos voladores no identificados supuestamente tomados por el Pentágono, los que serían 13 años después confirmados por el Pentágono. Bueno, el primero lo estaba presentando allí en ese foro. Ahora, existe un problema con todo esto. Y es un problema que no por sencillo deja de ser interesante. Resulta que este video en ese momento estaba siendo hosteado por una empresa alemana dedicada al desarrollo de producciones, sobre todo con efectos especiales para televisión y cine. Vision Unlimited es esta empresa. Me puse a trabajar sobre la idea de que esto podría ser real o no. Me encontré con que el video todavía era descargable desde
la imagen guardada del servidor de Vision Unlimited en Internet a través de la Wayback Machine, que es una manera de ver páginas que ya no existen en Internet, que forma parte del Archivo Internacional de Internet. Allí me encontré con este video que todavía lo podía descargar. Lo descargué y me puse en contacto, y aquí lo van a ver, me puse en contacto con el director de esta empresa. Aquí estoy compartiendo otra vez para que lo vean. Me puse en contacto con el director de esta empresa para preguntarle qué era lo que pasaba con este video. Y esta es la respuesta que recibí de Philip Schneider. Básicamente lo que dice aquí es que si yo tengo algún tipo de información para darle, que por favor no tenga ningún tipo de inconveniente en hacérsela llegar porque él no tiene idea de cómo ese video llegó allí. Todo esto es muy sospechoso, no te voy a decir que no. Sin embargo, 17 años después, el Pentágono lanza estos videos al público como reales a través de ese comunicado de prensa. Un comunicado de prensa que nos hace preguntarnos muchas cosas, que nos hace preguntarnos por qué estos videos son reconocidos como reales, de dónde vienen, a dónde van y por qué. ¿A qué estoy yendo con esto? A la importancia de buscar las fuentes, de buscar la fuente. Yo pude, de hecho, descargarme el video de la imagen del servidor de esta empresa, Vision Unlimited, y hablar con Philip Schneider, preguntarle, este es uno del primer correo, preguntarle varias veces respecto a los datos que tenía respecto a esta cuestión. Siempre la respuesta fue la misma, pero lo importante es ir allí, buscar y preguntar uno mismo, tratar de uno mismo encontrar cuáles son los datos y cómo viene la mano con esto. Me puse en contacto con los directores del foro donde había sido lanzado este video, me presenté, les dije, soy periodista desde Argentina, necesito algún dato más. Me llevaron por un camino que es muy interesante, un camino que tiene que ver, por supuesto, con quienes se encargaron de filtrar estos videos. Porque ¿quién se encargó, por ejemplo, de filtrar los videos, los otros dos, porque son 3 videos, el año 2017? Bueno, lo reconoció Christopher Mellon, parte, y yo aquí les voy a mostrar, parte de To the Stars Academy, que es en definitiva, y en esto creo que todos tenemos que prestar mucha atención a lo que va a salir aquí, que es en definitiva uno de los grandes actores de toda esta historia. Christopher Mellon, que lo encontramos hasta aquí abajo, Chris Mellon, fue asistente del secretario de Defensa para la inteligencia. 20 años trabajando en el gobierno federal bajo las administraciones de George Bush y Clinton. Y un personaje muy importante dentro del ambiente de inteligencia, quizás uno de los más importantes durante muchísimo tiempo. Chris Mellon, que lo estoy mostrando aquí, forma parte de To the Stars Academy. To the Stars Academy viene de una larga lista de personas que han comenzado a concentrarse, según yo lo entiendo y estoy viendo la información, buscando fuentes, ¿sí? Buscando fuentes bajo el paraguas de un personaje en particular, un personaje que nos lleva a una historia fascinante. Este personaje, se los voy a mostrar aquí para que lo vean, es nada más ni nada menos que Robert Bigelow. Aquí lo tenemos. Robert Bigelow es un personaje muy particular, un millonario que de pronto decide buscar objetos voladores no identificados, que decide buscar metamateriales, que ya en los años 80, con la historia de Bob Lazar y el famoso elemento número 115, atención, con el famoso elemento número 115, lo había contratado para trabajar en el desierto de Nevada en unas instalaciones a las que había nombrado con el extrañísimo y rebuscado nombre de Zeta Reticulae 2. Bueno, allí lo pone a trabajar para tratar de desarrollar este elemento número 115. Bob Lazar, esto lo hemos tocado en varios programas de La Señal, parece enfrascado durante muchísimos años en encontrar metamateriales, aplicarlos para sus desarrollos en Bigelow Aeronautics, o sea, en su división de aeroespacial, ¿sí? de empresas que tiene, porque construye y ha construido módulos, en realidad ha construido módulos para la Estación Espacial Internacional. Bueno, él buscaba además metamateriales, no solamente contratos con el gobierno norteamericano, sino metamateriales. Bigelow
fíjense, estaba relacionado y sigue relacionado ahora con un perfil un poco más bajo, con personas de todo tipo. Lo vemos aquí reunido con la primera plana de MUFON en el momento en el que compró los archivos personales de muchos de estos investigadores de la Mutual de Investigación OVNI, allí en América del Norte. Y ha dicho cosas, por ejemplo, al New York Times, como he sido investigador y estudiante de OVNIs durante muchos años. Muchos años. Cualquiera que investigue, si la gente se molesta en hacer una investigación de calidad, queda absolutamente convencido. No tienes que tener encuentros personales, han muerto personas, la gente ha sido lastimada. Es mucho más que datos de observación. ¿Y a qué se refiere? A investigaciones que ha realizado respecto, sobre esto hay documentos filtrados, respecto a los efectos secundarios, y de esto vamos a hablar en un ratito, de los objetos voladores no identificados sobre los testigos, a nivel físico y específicamente, por ejemplo, de la dermis y neuronal. Ahora, este señor, Robert Bigelow, ha estado muy cerca todo el tiempo de The Stars Academy, de Tom DeLonge, de Chris Mellon, de otro senador, que ahora no recuerdo el apellido, quizás Andrea me pueda ayudar, de los Estados Unidos, que ha sido el nexo coordinante con el gobierno durante años. Y tenemos una foto que de alguna manera lo explica todo. Aquí vemos a Tom DeLonge, lo vemos a Bigelow, y vemos por aquí detrás a un personaje muy conocido en los últimos tiempos a través de los documentales en History Channel, ¿no? Creo que toda esta cuestión relacionada a Luis Elizondo en The Stars Academy, a Robert Bigelow detrás de ellos, a Tom DeLonge. Fíjense en qué fecha, 25 de octubre del año 2017, es tomada esta foto y subida a Instagram dentro de Bigelow Aerospace. Y la sube justamente Blair Bigelow, una de las hijas de Robert Bigelow. Fíjense qué fecha, porque es la fecha aproximada, muy cerca de estos días, ocurría este liqueo de 2 videos más que justamente Chris Mellon los presentaba. ¿A qué voy con todo esto? Me puse a trabajar, a investigar, a buscar información y quedan algunas cosas claras y otras no tanto. Primero que nada, lo que queda claro es que los objetos voladores no identificados presentados en su momento por el Pentágono tienen, por lo menos generan muchas dudas. Por lo menos generan muchas dudas. ¿Por qué digo que generan muchas dudas? Porque si uno se pone a pensar en cuál sería la motivación de una institución como el Pentágono en contarnos que esos videos son reales cuando no tenían ninguna necesidad de hacerlo, uno quizás podría pensar, bueno, esto sucedió en medio de la pandemia, quizás era para distraer un poco la información de algunas cosas que estaban sucediendo. Pero cuando vemos que The Stars Academy, que en un primer momento, y esto lo dijo Tom DeLonge, en un primer momento allá, por mediados de 2017, decía, voy a contarle a la comunidad ufológica internacional y voy a descubrir cosas que antes no se habían descubierto, bueno, cumplió de algún modo. Cumplió con el desclasificar estos videos y mostrar cosas que no habíamos visto hasta este momento, porque estos videos un poco fueron a través, liqueados o fueron liberados a través de The Stars Academy. Pero la realidad es que por el otro lado comenzaron a buscar los famosos metamateriales. ¿Qué son los metamateriales? Creo que ya aquí todos más o menos tenemos una idea, pero serían materiales que se desprenden justamente de los UFO crash, de lo que habla este congreso. Pedazos de ovnis, como mostraba ayer nuestro querido amigo y compañero Johanan Díaz Vargas, pedazos de ovnis con forma de salchicha, pedazos de ovnis con una forma triangular o casi con una composición muy específica de un aluminio casi 100% puro, en este caso en Colombia, que él también presentaba. Digo, todo esto es muy interesante. Todo esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el comprobar la existencia de estos metamateriales ya no es una idea o no es una propuesta. Los metamateriales existen, algunos
son más metamateriales que otros. Hay mucha información contradictoria respecto al metamaterial o al trozo de supuesto ovni que le vendió Linda Moulton Howe a To The Stars Academy por $35.000, porque ella decía que era un trozo del platillo de Roswell. Yo quiero que hagamos un punto y un paréntesis. ¿Qué es lo que sale a relucir detrás de todo esto? Un contrato entre To The Stars Academy y justamente el Pentágono o el Departamento de Defensa para proveer de estos metamateriales. Dinero en juego, por supuesto. Es una empresa. Cuando vos te pones a ver de qué trata To The Stars Academy, es una empresa de entretenimiento y de startup de desarrollos científicos. Es una empresa. Así que no podemos pedirle nada en particular que no sea a beneficio de la propia empresa. Estaríamos siendo muy naif si pensásemos que una empresa va a hacer algo que no le convenga. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la clave o cuál podría ser la clave de la venta de estos metamateriales o toda esta cuestión de los documentales en History Channel, hablando de objetos voladores no identificados, de posibles extraterrestres, mostrando a testigos de las Fuerzas Armadas norteamericanas narrando sus encuentros, de estos videos liberados? Hay algo que está sucediendo en todo esto, y aquí tengo que citar una fuente de la cual no puedo dar detalles, con la que hablé la semana pasada, que es uno de los directores de este foro, que me dijo, mira, según lo que tengo entendido y por la información que nos llegó al foro que todavía no podemos liberar y estamos esperando poder liberarla, todo esto tiene una vuelta muy sencilla, no es información súper secreta, pero están rondando en la idea y quieren confirmar justamente lo que sus fuentes les dicen para que la información publicada sea lo más verídica posible, de que en realidad se trata de todo un orquestamiento para a través de los años mantener una intensidad en la información en los medios de comunicación que permita poner en alza el valor de los metamateriales. ¿Por qué? Porque es negocio frente a la nueva carrera espacial. Una carrera espacial que es totalmente desconocida. ¿Desconocida por qué? Porque hasta ahora conocíamos carreras espaciales entre instituciones gubernamentales de Estados Unidos, de la Unión Soviética, la ESA en Europa. Pero ahora se nos han metido personajes como Elon Musk, personajes como el mismo Robert Bigelow, se nos han metido personajes como el dueño de Virgin, o como Yuri Milner, que es este magnate ruso que planeaba enviar, no sé si lo logró o no, unas micronaves, ¿no?, a través del espacio con láser empujadas, y que hasta lo tuvo como colaborador a Stephen Hawking antes de su muerte. Y por qué no a Mark Zuckerberg de Facebook, ¿no? Cuando nos ponemos a ver cómo se manipula la información, es muy, muy interesante notar algo que les voy a contar ahora a través de un video, de un corte de 1 minuto y medio, de una charla que tuvimos con un amigo de la señal, Alex Chionetti. Le preguntaba sobre todo esto el año pasado, y fíjense lo que me decía, porque es muy interesante. Vamos a verlo. No está saliendo el sonido, Fer. ¿No está saliendo el sonido? Entonces tengo que agregar aquí algo más, porque supuestamente esto tendría que salir el sonido, pero vamos a... Dame un segundito. Disculpen todos, ¿eh? Yo les había dicho que no había utilizado mucho Zoom en mi vida, y bueno, este es el resultado, pero aquí en audio, a ver. Tenés que cliquear el cuadradito que dice con audio, abajo a la izquierda. A ver, vamos a ver si me encuentro con Zoom para poder mostrarles esto. Abajo a la izquierda, estoy en la versión de escritorio. A ver, vamos a ver. A ver si puedo volver
a la pantalla completa. Tenés que salir de compartir, salite de compartir pantalla y volver a empezar. Bien, ahí está, perfecto. Ahí lo encontré. Ahora volver a compartir y ahí te va a decir cliquear audio. Bien, vamos de vuelta a compartir entonces. Acá, compartir. Ahora sí, ahí está, listo, ya lo encontré. Quédense tranquilos, vamos de vuelta. Voy a ir a la pantalla para compartir y vamos a regresar entonces con el video que les decía. 1 minuto apenas, ¿sí? Alexionete, allí está. Lo vemos, a ver si lo escuchan ahora. Perfecto. Estamos otra vez frente a un proceso al estilo Área 51, donde nos decían, sí, tenemos objetos voladores no identificados para tapar desarrollos de tecnología de última generación propios. ¿Puede ser que se esté manejando de esa manera? Bueno, es un asunto bastante delicado, porque yo también tengo versiones contradictorias también que vienen de ex, digamos, ejecutivos que trabajaron en ciencia, en inteligencia en los últimos 2 o 3 décadas, ¿no? Y que observan, lo consideran que todo esto es un engaño, tanto de Academy Stars con Bigelow para hacer negocio, ¿no? Claro, a mí me da por ese lado, lamentablemente. Una especie de bribones, de que están especulando, y también para utilizar también sus conexiones con el gobierno para adquirir un poder que también es un poder no solo político, sino un poder comercial. Un poder comercial, ¿sí? Un poder comercial. Y esto creo que es básico en toda esta historia. Pero hay un lado B que nos trae hasta la República Argentina y que creo que tenemos que destacar. Un lado B que no tenemos que pasar por alto, y es que tiene un lado positivo todo esto, y es que al tomar los medios internacionales, más allá de que esto se trate de una movida de unas empresas y unos individuos tratando de ganarse los favores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que es uno de los que más millones de dólares gasta por año en defensa justamente, más allá de eso, lo que por ahí nos perdemos en el medio es que se han publicado videos que bien podrían ser de ovnis y han sido oficializados por el Pentágono, lo que abre a los verdaderos investigadores de objetos voladores no identificados la puerta de instituciones que antes estaban cerradas, como por ejemplo universidades, donde se pueden analizar estos materiales. La puerta de medios de comunicación locales, que además también abren sus archivos para que podamos acceder a los datos que ellos tienen almacenados hace años. Y por supuesto, a organizaciones como Sephora, para que a través del tiempo y a través de un trabajo incansable logren desclasificar archivos impresionantes como han logrado este año el archivo prácticamente completo del caso Bariloche. Y esto creo que es fundamental. Y hablando del caso Bariloche, vamos a ir otra vez a las fuentes y a la importancia de las fuentes acá. Yo voy a hacer lo más escueto y rápido posible, pero les voy a mostrar otra captura, porque acá tenemos que ver algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y yo voy a ir acá al informe de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, del año 2018. Esto salió en diciembre de 2018, este informe, un informe que habla de 22 casos, según el comodoro Rubén Lianza, 22 casos que fueron explicados, 100% de efectividad, dice al final de este informe. Yo no estoy aquí para evaluar la modestia de alguien o no, sino estoy aquí para analizar la información. Él dice 100% de casos investigados y, bueno, ya descartados como que fueron confusiones o informaciones no del todo correctas. Y el número 23
habla de testimonios clave en el caso Bariloche, etcétera, etcétera. Y dice las posiciones observadas del presunto ovni y los puntos apuntados hacia las nubes por un reflector trazador de cielo. Cuando nosotros leemos este informe, si nosotros lo único que tenemos a mano es este informe, nos quedamos nada más que con esto, nos quedamos con las conclusiones que cierran de la siguiente manera: por todo lo expuesto y a menos que surjan nuevas evidencias de suficiente peso como para refutar los testimonios aportados por los señores Carlos Atilio D'Ortona, Juan Carlos Rivero y Sergio Segade de la Fuerza Aérea Argentina a través de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, da por concluida la resolución del caso Bariloche del 31 de julio de 1995, como que esto ya fue explicado, solucionado y ya está, se terminó, ¿sí? Esto es lo que dice el informe del comodoro Rubén Lianza. Y fíjense qué interesante, porque en este informe justamente dice que se habla, por ejemplo, en el punto 8 del testimonio de encandilamiento desde arriba. ¿Qué pasa? En cierto momento del evento Bariloche, personal civil meteorológico, dice Nicolás Araya, bueno, habla de verse deslumbrado por una luz que llegaba de arriba, que él pensó que podía ser un reflector, que estaba justamente apuntado aquí en la parte superior de la torre de control. Y claro, cuando comienzan a darle forma al informe, hablan de la posibilidad de un fallo, atención, de un fallo eléctrico que podría haber generado algo así como un parpadeo hiperpotente de luz que podría haber encandilado a este hombre que estaba allí en la pista, cerca de la pista de aterrizaje, dentro del complejo del aeropuerto, ¿no? Se quedan con eso, se quedan con parte de la declaración de Daniel García y concluyen que el caso Bariloche fue una mezcla de reflectores de una discoteca que estaban dando en unas nubes bajas y una falla eléctrica, un error humano que generó un fogonazo en estas luminarias que vemos aquí, torres de iluminación que estamos viendo, que encandiló a todo el mundo, y que esto fue en definitiva el caso Bariloche, una conjunción de eventos humanos. Ahora, a mí me extraña, y lo digo con toda la buena onda del mundo, que no le hayan preguntado a Daniel García, justamente, que es suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina, o no le hayan querido preguntar, no sé cómo viene la mano con esto, respecto a lo que él vio esa noche. Porque no solamente vio lo que se describe en el informe, sino que yo le pregunté, ¿usted vio el objeto? Él me dijo que sí. Entonces, vamos a repasarlo aquí, porque a las pruebas me remito, a las fuentes, hablando con las fuentes, se llega a algunas cosas interesantes, y voy a mostrar justamente la fuente de todo esto, hablando de qué es lo que sucedió esa noche. Bueno, Daniel García, hablando de lo que él vio en Bariloche, la noche del incidente Bariloche, un objeto volador no identificado. Lo vemos aquí. El 31 de julio, siendo aproximadamente las 20 horas, 20:30, el momento, yo me encontraba como jefe de turno en el aeropuerto, en ese entonces era suboficial principal de Fuerza Aérea, haciendo trámites, ¿no es cierto?, en la oficina de operaciones administrativos, y esa noche en particular sabíamos que estaba viniendo el vuelo de aerolíneas y demás. En un momento hubo como un chisporroteo, ¿no es cierto?, un pestañeo más que nada, en las luces de plataforma de estacionamiento en ese entonces de aeronaves menores. Me llama la atención, ¿no es cierto?, porque el pestaneo, si se quiere, y al rato nos quedamos a oscuras, ¿no es cierto? Me levanto de la silla, del escritorio que estaba ocupando, me acerco hacia un ventanal y me llama la atención que está todo oscuro, el aeropuerto, miro hacia el lado de la ciudad y no se veía el reflejo típico, ¿no es cierto?, de las luces propias de Bariloche. Por ahí también observo una luz muy blanca, muy llamativa, ámbar, ¿no es cierto?,
que caía perpendicular hacia el costado del edificio. Me voy a otra oficina y ahí lo veo al observador meteorológico de ese día, el señor Araya, que iba para la estación para hacer la observación, y lo veo blanco, lo veo muy, muy iluminado. Y él me queda mirando y me pregunta si le estábamos haciendo una broma con un reflector que había en la torre de control, ¿no es cierto? Y le digo, no, le digo, Nicolás, para nada. Quiero levantar la vista hacia arriba y era tan fuerte que no lo pude hacer. ¿Usted entonces ve este objeto o esta luz en el cielo en un instante? ¿Alcanza a verlo, efectivamente? Sí. Lo alcanzo a ver cuando el avión de Polanco, en la Argentina, el 727, haciendo el alejamiento en el procedimiento habitual de instrumental, cuando la luz esa aparece nuevamente de frente, en sentido convergente, cuando hace el viraje de procedimiento, la luz sigue, ¿no es cierto?, al costado de la aeronave, y ya cuando se cortó de vuelta la luz, ya nos quedamos sin el grupo eléctrico propio, por eso nos quedamos sin energía. Ahí, bueno, ya la ansiedad o la adrenalina, ¿no es cierto?, uno deja de ser espectador para ser protagonista, ¿no es cierto?, de cómo salimos de esta situación. Yo me pregunto, ¿por qué? Me pregunto por qué no se incluye esta parte del testimonio de Daniel García en el informe de la Fuerza Aérea Argentina. Otro tema que me parece que es muy importante, que tenemos que destacar. ¿Por qué? Porque estamos hablando con las fuentes. Esta es la importancia de ir directamente a las fuentes. Este no es el único caso Bariloche. Yo creo que poca gente lo sabe, lo contamos en el programa. No tiene la masividad que uno quisiera el programa, pero lo contamos en el programa. Yo se los voy a mostrar aquí. Son apenas 3 minutos más, pero quiero que lo vean. Otro caso Bariloche. ¿Hubo otro caso Bariloche? Fernando, ¿hubo otro caso Bariloche? ¿Vos qué tomaste antes del Congreso? No hubo ninguna damajuana, no hubo nada raro, hubo otro caso Bariloche. Años antes ocurría esto también sobre San Carlos de Bariloche, y el testigo era justamente el suboficial mayor retirado Daniel García, ¿sí? Y lo vemos aquí. Ahora, si me deja aquí mi querido, aquí está mi querido Zoom. Gracias, querido Zoom, señor Zoom. Vamos adelante con el señor García, porque nos va a contar una historia alucinante. Lo vemos ahora. Ahí está. Adelante. Yo calculo que habrá sido unos 7, 8 años antes, no lo tengo muy presente, bien la fecha, así que hacía calor, era el último vuelo que tenía, también con aerolínea, y como estaba ya próximo a dejar el turno y demás, a cerrar el aeropuerto, seguía el avión en el rodaje hasta la cabecera. Cuando gira, da potencia, lo veo despegar, y cuando está llegando al lago, una luz se prende de golpe. Y ahí sí, le digo, esa luz se prendió como para decirle al comandante del avión, guarda, macho, que acá estoy yo. Y ahí sí, te puedo decir que era un plato hondo, invertido. Un plato hondo invertido. Exacto. Esa cosa, ese plato, estuvo entre 10 y 15 minutos sobrevolando al lado del avión, porque el avión despega, hace un viraje, no es cierto, tipo escape, viene hacia la vertical y se pone a ascender sobre la vertical con la cosa ahí al lado. O sea que el avión estaba despegando, este avión estaba despegando de Aerolíneas, entonces, o estaba llegando, no entendí muy bien. Al lago, en la trayectoria de salida, la luz se prende. Ahora, todo el mundo se va a preguntar,
pero nadie lo vio en la ciudad que se sacó. No, no lo vimos. Vimos cuando se prendió la luz. Cuando el avión hace un giro hacia la derecha, la luz empieza a seguirlo al costado, sin ningún problema. El avión giraba, tomaba altura sobre el aeropuerto. Lo vio la gente que estaba despidiendo a los familiares en la plataforma de vehículos. Yo lo único que atiné fue a apagar todas las luces de plataforma. Ahí sí lo apagué yo. Para poder ver mejor, que no nos interfiera una torre, varias torres que había en la plataforma de vehículos. Toda la gente mirando el show, porque fue un show. Gente que venía por la ruta 237, ahora 40, desde Neuquén o de Villa Langostura. Gente que venía por la ruta 23, que va hacia la línea sur que une Bariloche con el Atlántico, ¿no es cierto? Un montón de gente de Dinahuapi, una localidad anterior a Bariloche, que ahora es ciudad. Lo que pasa es que tuvo muy poca resonancia periodística, porque ya te digo, los medios no eran, todos se trabajaban en teletipo, ¿viste cómo era eso? Sí. O teléfono. Sí. No había lo que hay ahora. Tuvo muy poca resonancia periodística. Era un poquito más largo, pero lo recorto para poder entrar dentro de los tiempos del Congreso para respetar tanto a quienes estuvieron antes como a los que vienen después. Pero fíjense qué importante ir a las fuentes. Y esto se lo tengo que agradecer a Sefor, a Andrea Pérez Mondini, el contacto, pero qué importante ir a las fuentes. ¿Con qué te encontrás cuando vas a las fuentes? ¿Te quedás únicamente con el informe de la Fuerza Aérea o expandís las posibilidades a otras cuestiones? De pronto, de un caso, Bariloche, que sigue teniendo un peso específico importantísimo, pasamos a tener dos, un segundo del que no teníamos idea, que justamente porque periodísticamente no trascendió, y fíjense otra vez la importancia del trascendido periodístico o no, de que llegue a los medios de comunicación o no, porque aquí los medios de comunicación tenemos una doble tarea muchas veces. A veces cumplimos con informar y con llevar estos datos como corresponde al público y generar preguntas que duran décadas. Y por otro lado, los medios de comunicación a veces también hacemos pelota a los casos y no nos hacemos cargo de lo que hicimos. En este caso, no sucedió ninguna de esas dos cosas. Directamente no trascendió a los medios de comunicación, por más que lo vieron decenas de personas como mínimo en Bariloche, años antes del caso de Jorge Polanco. Fíjense lo importante que es ir a las fuentes, contrastar, pero no solamente para uno o para la gente del ámbito OVNI, contrastar para también poder leer correctamente un informe de la Fuerza Aérea Argentina, que si no, uno pensaría que está contándonos la última verdad sobre la milanesa. En este caso la milanesa se llama caso OVNI Bariloche y es uno de los más importantes de la Argentina. Y yo no estoy del lado de los que quieren perpetuar los casos. A mí no me interesa. Yo cuando me encuentro con algo que no es real, lo cuento, lo digo. Y creo que los que más o menos han visto mi programa saben que con eso no me ando con vueltas y me he ganado unas cuantas personas que no les gusta ver el programa porque cuento las cosas que no quieren escuchar. Está todo bien, pero el caso Bariloche no es una de esas cosas que no queremos escuchar. El caso Bariloche sigue siendo un caso potente, un caso firme, y los propios testigos te cuentan que vieron el objeto, incluso desde tierra, en el aire. ¿Sí? Cosa que, casualidad, no sale. No sale. Esta parte en la que García eleva la mirada y es encandilado él también para ver qué es lo que estaba viendo el electricista, tampoco sale, ¿no? Y él lo hace desde el edificio, ya no desde el llano. Bueno, es información que tenemos que tomar muy en cuenta y recaudar para poder comprender de qué estamos hablando. ¿Esto quiere decir que sea extraterrestre? Yo no tengo la respuesta, no tengo manera de saber si es extraterrestre o es terrestre. Si a mí me preguntan, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Por décadas hemos sido objeto de experimentos tanto de la CIA a nivel social, político y económico, como campo fértil de pruebas de sus armas, ya sean algunas químicas incluso, y otras, ¿por qué no?, aeronáuticas.
no podemos descartar que estén probando, que hayan estado probando, incluso a sabiendas nuestros gobiernos nacionales, artefactos de última tecnología en nuestros cielos. Pero esto no descarta los eventos vividos. Aunque tampoco se puede decir que sea Estados Unidos o que sea China. No sabemos qué es y ese es el punto. Pero si no sabemos qué es, tenemos que ir a buscar fuentes para tratar de acercarnos un poco más a la verdad, porque si no corremos el riesgo de que algunas miradas sesgadas que hablan de la navaja de Occam y de cierta pulcritud a la hora de presentar informes, nos cambien la pelota de cancha y nos hagan creer que lo que estamos persiguiendo son castillitos de colores con forma de unicornios en el aire, mientras Don Quijote nos canta una serenata. Fíjense qué interesante, qué importante, y que me disculpe el comodoro Rubén Lianza, pero incluso lo llamé por teléfono para proponerle que haga un descargo con esto, más de una vez, para darle el derecho a réplica. Jamás me contestó después de ese primer pedido de entrevista en enero de 2019, tras ese informe. Nunca más me contestó el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué no me contestó el teléfono? ¿Por qué no me lo contesta ahora? Porque, claro, él ahora no se dedica a investigar estos temas, como nosotros estamos viendo aquí en argentina.gov.ar, Centro de Identificación Aeroespacial. El Centro de Identificación Aeroespacial fue creado mediante la resolución 364 de 2019 del jefe de Estado Mayor del General de la Fuerza Aérea Argentina como resultado de una reestructuración de la Comisión de Estudio de Fenómenos Aéreos Aeroespaciales. O sea, la CEFAE, que era la que investigaba los objetos o los fenómenos aéreos aeroespaciales, pasó a identificar satélites. Ya no existe más Comisión Argentina que investigue los no identificados. ¿Y yo qué me remito con todo esto para cerrar? La importancia de los medios de comunicación en toda esta cuestión. Este congreso trata, señoras y señores, de UFO Crash, ¿no? ¿Y qué UFO Crash? Sino Roswell. Y fíjense lo que tengo en la mano, gracias a mi querido amigo Javier Stañaro, que es justamente el reporte oficial que me he leído de cabo a rabo de la Fuerza Aérea Norteamericana sobre el incidente de Roswell, tratando de explicar de tres maneras diferentes, una más bizarra que la otra, qué fue lo que cayó allí en Roswell, Nuevo México, en el año 1947. Al respecto, le preguntaba sobre el principio de la historia, y aquí vamos a cerrar el bucle, que con esto termino, a mi querido amigo Javier Sierra. Le preguntaba acerca de todo Stars Academy, de los nuevos videos, le preguntaba acerca de todo esto que viene sucediendo, y me llevó al inicio de todo, me llevó a los metamateriales del principio, me llevó a este punto en el cual nosotros todos, de alguna forma, comenzamos en algún momento de nuestras vidas a pensar, hey, puede ser que caigan naves de otro planeta o cosas extrañas en un desierto. Bueno, ese es el caso Roswell. El caso Roswell, fíjense cómo sale de pronto cuando le pregunto por los videos del Pentágono. Lo vemos aquí y ya vamos cerrando. ¿Cuál sería tu opinión con respecto a lo que viene sucediendo hasta ahora con toda esta cuestión de To The Stars Academy, en el medio Robert Bigelow? Digo, tanta gente que ya conocemos y que hemos desgranado sus historias aquí en La Señal Ciencia y Misterios, pero me gustaría conocer tu opinión como gran periodista, investigador y conocedor profundo de estos temas, Javier. Pues mira, es muy fácil. En esta temporada de Otros Mundos, en la nueva, el último capítulo, bien, no hago spoiler con esto, pero el último capítulo está dedicado al caso Roswell. He vuelto a Roswell, he vuelto a entrevistar con... Ya no con testigos, porque el caso Roswell ya es historia. Todos los testigos de primera mano han fallecido ya. Claro. Por lo tanto, ya lo tenemos que estudiar desde un punto de vista diferente, ¿no? Pero he hablado con investigadores, he visitado los lugares de nuevo, he reconstruido el caso desde el punto de vista cinematográfico de una forma que te va a sorprender, de verdad. Y te voy a decir una cosa. Me preguntas por Bigelow, por la Academia To The Stars, por todas estas cosas que han pasado recientemente. Mi impresión es que todo eso son caramelos para niños. Bien. Detrás hay otra historia. Detrás está este incidente de Roswell, que es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. A fecha de hace 4 o 5 años, me contaba Don Smith ahora cuando estuve en Roswell con él, todavía el ejército de los Estados Unidos
estaba persiguiendo a gente que se iba con detectores de metales al lugar de estrellamiento del OVNI a buscar fragmentos del platillo y encontrar algunos fragmentos, porque han aparecido hasta hace 5 años fragmentitos, y los requisaban. Es decir, 70 años más tarde, todavía están en alerta con respecto a esta historia. Caramba, a mí me parece que es un pequeño gran detalle, pero que nos sitúa en que ahí tenemos una historia importante y todo esto que se nos va mostrando son caramelos. Y todo esto que se nos va mostrando son caramelos. Pequeño gran detalle. 70 años después se sigue requisando a las personas que van a buscar materiales a la zona del incidente de Roswell. ¿Por qué será? ¿Tiene que ver con este reporte de la Fuerza Aérea? Estos son medios de comunicación utilizados según la agenda de un gobierno que pretende contar una historia. A veces, las instituciones son utilizadas, y esto no lo tenemos que perder de vista, por personas, por individuos que desde un edificio, detrás de un escritorio, presentan una historia, como la historia del caso Bariloche, como cerrada, como ya finiquitada, como destruida, por una cuestión de gusto personal, sin incluir todas las aristas, porque no convienen. Por eso, familia, por eso, Congreso, estoy a punto de decir familia señalera desde hoy, por eso, Congreso, me parece que es muy importante que tomemos en cuenta que cada vez que buscamos información sobre algo, que cada vez que nos muestran algo, tenemos que ser tremendamente críticos respecto a lo que nos está llegando, así venga de un organismo oficial y por parte de personas que tienen los medios para contratar a los mejores científicos y también, ¿por qué no?, a los mejores medios propagandísticos. Tenemos que desconfiar. ¿Por qué? ¿Porque sean malos? No, porque hay agendas. Desde adentro del periodismo, les cuento, hay agendas, sí es real. Y tenemos que saber separar la paja del trigo. Después vendrá el debate. ¿Son extraterrestres? ¿No son extraterrestres? Mi opinión personal en este momento no sirve. Lo que sirve aquí son los datos. Como periodista es a lo que me tengo que atener. Y en esta tremenda complejidad que presenta el fenómeno, la fenomenología OVNI, mejor dicho, tenemos que ser conscientes de que buscar las fuentes nos va a traer probablemente respuestas que no queremos escuchar, pero también preguntas que nos van a abrir los horizontes a límites inimaginados. Muchas gracias. Buenísimo, Fer, la verdad, impecable y nunca más correlativo con todo lo que venimos viendo desde ayer en las presentaciones. Quiero comentarte que realmente estamos en un momento bisagra y que lograste llevar el tema, en mi humilde entender, en el lugar y el camino exacto, sin exponer pensamiento más que la cruda realidad de verificar el dato y la fuente, y que en eso no hay una pertenencia. Ahí no somos civiles, ni ufólogos, ni militares, ni aficionados, ni ingenieros, tiene que ver con la verdad. Y bueno, creo que el gran planteo, la gran conclusión que pretendemos dar con este evento de este año es eso, digamos, trabajar duramente por lograr la verdad. Y creo que has hecho una extraordinaria exposición del camino a seguir. Así que muchísimas gracias. La verdad que creo que hablo por todos. Gracias, André. Lo has logrado y sé que a veces es difícil porque tenemos que combatir todo el tiempo los que creen que nosotros representamos lo que pensamos. Y en realidad nosotros representamos lo que conseguimos como elemento evidencial. Obviamente que podemos incurrir en errores porque somos humanos y también a veces caemos en la vorágine de lo que el tema nos va generando todo el tiempo. Pero la verdad te tengo que felicitar profundamente y agradecerte además profundamente en nombre de mamá y de todo el equipo que está organizando el Congreso, porque le has dado un eje central a la información que es el que queremos que la gente tome. Así que muchísimas gracias y dejo abierto unos minutos y voy a incorporar, son las 9:07, la idea es que hagamos preguntas hasta las 21:15
para darle entrada a Rodrigo Fuensalida, porque nos queda Rodrigo, el cierre con Silvia Pérez Simondini, y voy a convocar a Gladys Espinosa, y a ver si lo encuentro, voy a pasar a la galería. ¿Dónde está Gladys? Acá está, la voy a traer a Gladys. Y me está faltando, no sé si Lourdes está conectada. A ver si la veo. Sí, ahí está abajo. A ver, vamos a buscar a Lourdes. Abajo. Sí, pero para que no la encuentro. Lourdes, aquí está. Ahí estamos, los tres. Bueno, quiero agradecerles a los tres. Han hecho realmente una extraordinaria exposición. Dejo abierto al chat para que sumen sus preguntas. Muchas las han contestado, así que vamos nomás con las preguntas. Bueno, acá hacen ya comentarios. Laura dice, ¿se imaginan con charlas en una vigilia tipo ovni, un fogón? Bueno, acá Isabel pregunta para Fernando, ¿cuál crees que sería la agenda yanqui? Mira, la agenda de los Estados Unidos es bastante difícil de conocer, pero no me extrañaría, por supuesto, que esté centrada en recuperar un control o una supremacía militar que parece estar en juego con China. China, siempre pensamos en China como un país comunista, abnegado, pero la verdad es que no es ni comunista ni abnegado, es totalmente capitalista, es un tipo de capitalismo muy, muy heavy, muy fuerte, centrado en las bases del régimen comunista que está allí, pero es un híbrido muy extraño que ha preocupado no solamente a Estados Unidos, sino también a Rusia. Tanto Rusia como Estados Unidos, las grandes superpotencias, se ven un poco menguadas frente a China. Y me parece que en orden de ganar respecto justamente al ámbito bélico, económico y comercial, y social y político, Estados Unidos tiene un trabajo muy, muy importante y una agenda muy centrada en recuperar el territorio perdido, un territorio perdido además también durante la administración Trump muy, muy, muy fuerte. Respecto al tema de objetos voladores no identificados, creo que va de la mano, porque identificar un objeto volador, sea extraño, foráneo, extraterrestre o chino, yo creo que en algún punto les da lo mismo. Lo importante es que no se les vengan encima a invadirles el espacio aéreo, y creo que en ese punto están enfocados, por lo menos con esa parte del área técnica. Aquí yo había anotado una cantidad de preguntas mientras hablaban las chicas. Una de las preguntas que habían formulado era para Lourdes. Si pudiste acceder a los informes de los análisis de alguna de las piezas, y ya te hago dos preguntas. En el caso de la Guardia Civil, si después de presentar la información periodísticamente tuviste algún tipo de presión o de recriminación por la publicación. Desmuteate, estás muteada. Ya estoy por aquí. De las piezas de las que he hablado, la del caso Mirandilla, bueno, pues sí, he tenido acceso a la información de Saturnino Mendoza, que es el custodio de esas muestras y el que las ha podido analizar. En el caso de San Martín son públicas, están en internet. En el caso de los Villares igual, JJ Benítez en su página tiene toda la información. Y en el caso de la Guardia Civil, yo pude verlo con mis ojos, solo me dejaron tomar algunas notas con papel. No sé, lo que no me dejaron ver es el segundo informe. Como os dije, después del primero, desde la zona central de Madrid pidieron un segundo informe por los eventos OVNI que se habían dado en otros puntos de España en aquellos días, y ese ya no lo pude ver, solo el primero. Y no tuve ninguna presión, al revés, solo tengo palabras de cariño hacia la Guardia Civil por cómo se han portado siempre conmigo, por cómo muchísimos agentes me han narrado casos, y a nivel oficial, como estuve trabajando dentro del gabinete de prensa, mantengo muy buena relación y siempre me han ayudado siempre con todas mis pesquisas, y gracias a ellos pude publicar ese artículo en Enigmas. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, Gladys, también dos preguntas para vos. Una es, ¿qué repercusión tuvo en los medios de comunicación de la provincia el caso que presentaste de General Campos, le recordamos? Y la otra pregunta
Y si tuviste acceso a la investigación, si hubo alguna investigación, si tuviste acceso a alguna investigación de la policía de la provincia. Estás muteada. Olvidaba ese pequeño detalle, sí, sí. Sí, en realidad en aquel momento fue una gran repercusión. Yo en el informe mío solamente puse en los comentarios de pocos periódicos, porque si no iba a ser muy extenso todo. Saqué los comentarios que me parecían los más importantes, los que hablaban sobre la comisión de la aeronáutica y de los principales personajes, porque si no se iba a extender muchísimo, pero sí tuvo una repercusión realmente muy, pero muy grande. Y no, con la policía no tuvimos contacto en realidad en aquel tiempo. Lo que pasa que queríamos hacer ahora un relevamiento como correspondía. Yo me iba a dirigir a Concordia, eso lo habíamos hablado, que era el lugar donde caían todos los acontecimientos, pero la cuarentena no nos permite mover. Hay gente que sí se mueve, pero bueno, yo, por la edad que tengo, no puedo ir a determinados lugares y eso me tuvo atada de pies y manos, no nos podíamos mover. Si no, realmente hubiéramos ido allá y hubiéramos hecho un relevamiento de una manera distinta. Nos tuvimos que conformar con lo que nos daban las redes sociales o las comunicaciones telefónicas. Personalmente, lamentablemente, no las pude hacer. Me hubiera encantado, porque eso sí, era un verdadero relevamiento, como digo yo, un viejo caso, sacarlo adelante ahora, que te encontrás con un montón de sorpresas, muchísimas novedades, pero bueno, la cuarentena, bueno, eso me sucedió en este caso y en muchos otros casos que han estado sucediendo en los alrededores. Este es un lugar, como digo yo, una zona caliente, que suceden muchísimas cosas, pero vuelvo a lo mismo, no podemos hacer el recorrido que corresponde, no nos podemos mover. Y por teléfono es como que no es una investigación como a mí me gusta hacerlo. Así que bueno, ese es uno de los motivos por el cual no pudimos ahondar como correspondía. Buenísimo, claramente. Fer, una pregunta y cerramos el módulo de preguntas, así vamos al querido amigo Rodrigo Fuensalida. Encantado, encantado. Virginia dice, acá viene una de esas picantes que nos gustan. Te hago una pregunta. ¿Por qué es que Fernando comenta que este fenómeno puede ser de origen yanqui y no extraterrestre? Digamos, ¿qué pruebas tenemos de ello? Gracias, saludos. Y agrega, perdón, en caso de ser de origen yanqui, ¿qué propósito tendría de aparecerse tanto en el caso de Bariloche como en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o en cualquier parte del mundo hay y hubo avistamiento? Bueno, me dice, soy Nicolás de la cuenta de mi mujer. Bueno, Nicolás, de la cuenta de tu mujer, te voy a responder, pero con todo gusto. Y antes quiero saludar a Gladys, quiero saludar a Lourdes y felicitarla junto con Johanan. Muchas gracias por compartir este día conmigo, también a Rodrigo, que va a venir ahora, otro gran amigo, Rodri, y por supuesto tu mamá, que el resto de los expositores de hoy. Y respecto a la pregunta de Nicolás, Virginia, yo lo que voy a decir es lo siguiente. No estoy diciendo que todos los ovnis sean yanquis, ni que todos los ovnis sean extraterrestres, ni que todos los ovnis no. Yo lo que te voy a preguntar es ¿por qué no? Eso es lo que te voy a preguntar. A ver, que el fenómeno pueda ser de origen yanqui y no extraterrestre, ¿qué pruebas habría, Nico? Mira, yo te cuento. Por ejemplo, vamos a hablar de los ovnis triangulares de Bélgica, año 1989 al 90, dos grandes oleadas. Se confirmó hace pocos años que habían sido pruebas de aviones experimentales de los Estados Unidos sobre los cielos belgas. Aviones reportados como ovnis en Cádiz, en España, resulta que eran justamente F-117 y B-2 que estaban en la base aérea norteamericana que está en Cádiz, en España, haciendo pruebas también en la zona. Algo que dijo Johanan anoche que me pareció muy interesante, el interés de los objetos por las bases aéreas norteamericanas en toda América. ¿Por qué no lo ponemos del otro lado? Qué casual que en las bases aéreas norteamericanas o en las bases militares norteamericanas en toda América alrededor aparezcan objetos extraños. Bien podrían ser objetos extraños de los propios Estados Unidos, probándolos en lugares donde tienen... A ver,
Miren, yo les voy a contar una historia muy cortita, apenas un minuto. Había una luz que pasaba por Santa Rosa todos los días, todos los miércoles, no todos los días, entre las 9 y las 10 de la noche, una luz roja. Y la gente decía que había un ovni, que venía un ovni, que veía un ovni. Me fui a la torre de control de la aérea de ahí del aeropuerto de Santa Rosa a preguntar. Bajó un gendarme vestido de militar de pies a cabeza, con cara de malo, a decirme: usted no puede preguntar sobre eso. Me quedé de una pieza. Bueno, alguien que me conocía de ahí me llama al rato por teléfono y me dice: Fer, bajó este hombre porque en realidad se trata de una avioneta del narcotráfico, pero como casi no tenemos manera de detectarlos, ¿qué es lo que hacen? Porque hay muy pocos radares activos, ya no solamente en La Pampa, sino en toda Argentina, se nos cuelan como quieren. Así que imagínate, si en lugares como nuestros países en Latinoamérica tenemos muy pocas maneras de controlar nuestro tráfico aéreo, ¿qué es lo que no harán? ¿Qué es lo que no podrán hacer? Testear con aviones que vuelan a más de 20.000 kilómetros por hora, estarían de una punta a la otra del continente en unos minutos, en una hora, en 2 horas. Digo, esto es parte de la realidad. ¿Estoy descartando la hipótesis extraterrestre? No, no lo estoy descartando. Estoy diciendo que una gran parte de las cosas que vemos bien podrían ser pruebas de grandes potencias en lugares que les son afines, lugares donde además saben que los van a identificar como ovnis, porque tenemos una gran cultura respecto a eso. Así que es casi como que el campo propicio para probar algunas cosas fuera del ámbito cerrado de un polígono de pruebas o de una base aérea. Ponerlos un poco más en relación con el medio ambiente y con viajes un poco más. Además, que nadie dice que no haya tratados internacionales de los que no sabemos nada para que esas pruebas se cumplan en nuestros cielos. Así que esa es una posibilidad. ¿Pruebas? Bueno, tenemos las pruebas de Bélgica, de Cádiz y tantas otras que están relacionadas con los Estados Unidos y sus pruebas de artefactos experimentales. De lo que no tenemos pruebas es de los extraterrestres, pero bueno, no importa. Ponele que hay extraterrestres, ponele que hay yanquis y todos se encuentran en el cielo. Ninguno descarta al otro. Gracias, Fer, por tu participación. La verdad que vamos dándole forma ya al tema del lema del Congreso, así que muchísimas gracias. Vamos a desanclarte para